Bien, buenos días con todos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar el tema que es básicamente la técnica del modelo entidad-relación. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Este es el tema que nos corresponde. Y por favor, recordarles una vez más que por medio del chat registren su asistencia, ¿ok? Para poder tenerlos en consideración. Los que están, los que pueden en este caso conectarse. Bien, jóvenes, entonces, cuando hablamos del diseño de una base de datos, ¿correcto? Tenemos que tener en cuenta básicamente lo que se llama el modelamiento de datos. Acuérdense que el modelamiento de datos tiene básicamente dos técnicas. Una de ellas es la técnica del modelo entidad-relación, ¿correcto? Y la otra técnica es básicamente el proceso de normalización de datos. Ambas técnicas son importantes porque me van a permitir a mí hacer un correcto modelamiento, un correcto diseño de las distintas entidades, de las distintas relaciones que pueden existir entre entidades, así como también una correcta identificación de los atributos, ¿correcto? Que puedan existir en cada entidad. Entonces, cuando hablamos de la implementación de en este caso, sistemas de información, estamos básicamente hablando de la implementación de una base de datos, en este caso transaccional. Acuérdense que los sistemas de información básicamente se clasifican en dos. Uno de ellos son los sistemas OLTP y lo otro son los sistemas OLAP. En el caso de los sistemas OLTP, que ya hemos hablado, o en este caso hemos dicho, que son básicamente aquellos sistemas que realizan el procesamiento transaccional en línea, implica pues que ese sistema, que ese software, ya sea un software de escritorio, ya sea una aplicación web, ya sea una aplicación móvil, deba tener acceso a una base de datos, ¿correcto? Esta base de datos básicamente es de naturaleza transaccional, es decir, es una base de datos transaccional. Y por ende va a contener un conjunto de tablas, las cuales deben estar relacionadas a través de un campo en común. Pero la pregunta sería cómo llegamos a implementar, ¿correcto? ¿Cómo llegamos a implementar una base de datos transaccional? Es decir, cómo llegamos finalmente a obtener un database con toda la estructura de sus tablas y sus relaciones. Pues eso va a implicar básicamente que hagamos un adecuado diseño, ¿correcto? Primero un adecuado modelamiento y diseño de nuestra base de datos, ¿correcto? ¿Por qué hablamos primero, profesor, de un modelamiento y luego de un diseño? Básicamente porque detrás del modelamiento tiene que haber lo que se llama un análisis, ¿correcto? Es decir, tiene que haber un análisis del negocio, tiene que haber un análisis del proceso de negocio, del business process, que nosotros pretendemos mejorar o pretendemos automatizar. Hay que también entender que cada sistema informático se implementa a razón y a medida de una empresa. Las empresas por lo general manejan sus propios procesos de negocio, es decir, manejan sus propios business process, al margen de que fueren del mismo rubro, ¿sí? Yo puedo tener la ferretería A y puedo tener la ferretería B. Si bien es cierto, ambas comparten el mismo rubro o el mismo sector económico, ambas pueden de repente vender los mismos artículos o productos, si es que le queremos llamar de esa manera, pero si bien es cierto, hay una diferencia básicamente en sus procedimientos, en sus formas de atención, en sus formas de repente de cómo llevar a cabo sus procesos. Llámese sus procesos de repente de venta, sus procesos de compra, sus procesos de almacenamiento.
Y hay que entender que cada proceso puede contener incluso subprocesos. Por ejemplo, el proceso de ventas está conformado por el proceso de pedido, correcto, que lo sabemos, el proceso de facturación, el proceso de pago, y que dentro de un proceso como tal, si bien es cierto, puede estar constituido por varios subprocesos, hay que entender también que en cada subproceso va a haber una interacción entre los stakeholders que son propios del negocio. Cuando hablamos de stakeholder, estamos hablando básicamente de los usuarios que intervienen en el proceso de negocio como tal. Hay que entender también que los stakeholders se dividen en dos, ¿correcto? Uno de ellos es, en este caso son los stakeholders internos y los stakeholders externos. Los stakeholders internos básicamente son aquellos que forman parte de la organización, es decir, el empleado, por decir, ¿no? Los trabajadores, los colaboradores, de repente el personal que labora dentro de la empresa. Pueden ser incluso hasta los jefes de área, esos son los stakeholders internos. Los stakeholders externos son aquellas personas que no forman parte de la organización, es decir, no están dentro del organigrama como tal, pero intervienen, guardan relación al momento de llevar a cabo el proceso de negocio, al momento de llevar a cabo una operación comercial, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, los stakeholders externos, por defecto, siempre va a ser el cliente, en el caso de una venta, pero también existe, por ejemplo, el proveedor, ¿correcto? Y en el caso del proveedor, es un stakeholder externo, claro que sí, pero como stakeholder externo interviene no en el proceso de la venta, sino en el proceso de la compra. Es decir, yo empresa necesito abastecer, por ejemplo, mi almacén. Yo empresa necesito abastecerme de productos o de artículos. Entonces necesito básicamente de proveedores, ¿correcto? Que son básicamente las personas o empresas incluso que me van a suministrar la mercadería, ¿correcto? Para poder abastecer, en este caso, mi almacén. Entonces, sistematizar un business process, sistematizar un proceso de negocio implica, pues, básicamente hacer un análisis integral. Un análisis integral, pero este análisis integral implica un análisis no solo del proceso de negocio, sino incluso hasta de la empresa. Es decir, conocer la empresa y saber cuál es su rubro económico, saber qué procesos de negocio maneja y dentro de lo que es básicamente la identificación de la empresa como tal, debemos también primero identificar y entender cuáles son sus procesos de negocio como empresa y luego identificar básicamente cuál es la problemática, ¿no? Porque hay que entender que un sistema de información se implementa a raíz de un problema, es decir, nosotros como especialistas de IT, como especialistas de sistemas, creamos estos tipos de sistemas informáticos con la intención básicamente de mejorar o de automatizar mucho los procesos que pueden tener problemas, pueden ser deficientes dentro de la empresa y requieren, en este caso, de una solución tecnológica, requieren de una propuesta nueva, en este caso, llámese una aplicación web, llámese una aplicación móvil, llámese un software de escritorio, que le permita pues a la empresa como tal automatizar, sistematizar o mejorar muchos de sus procesos ya existentes, que pueden ser incluso manuales. Puede ser que tú te vayas a una empresa y simplemente no exista nada sistematizado. Simplemente el proceso de venta, del pedido, de la compra, del control de la asistencia, de la planilla de pago, en fin, de lo que fuere, todavía se sigue haciendo de forma manual. Entonces, en ese caso, hay que pasar a un proceso de automatización, hay que llevar a la empresa a un proceso de sistematización. Y por ende, todo sistema pues, va a necesitar de un almacén de datos. Es decir, ese sistema va a necesitar de un contenedor
de información, es decir, un repositorio de datos que permita pues canalizar cada una de sus operaciones, transacciones, registros, información propia según la naturaleza del proceso de negocio que nosotros queramos sistematizar y o automatizar. Entonces, en ese sentido, ahí interviene pues definitivamente después de haber entendido, comprendido cada uno de los procesos de la empresa, básicamente que se requieren mejorar, que se requieren automatizar, va a requerir pues de la implementación de una base de datos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, escuchar y escribir, ¿cómo hago para que escuche? A necesitar es de el modelamiento y el diseño de una base de datos, ¿correcto? Habiendo ya uno modelado y diseñado la base de datos, podemos pasar ya a su implementación. El gestor de base de datos que uno puede utilizar va a depender básicamente del software que la empresa quiera utilizar como tal. Puede ser un SQL Server, en el caso de repente que ese sea el deseo o la necesidad de la empresa. Puede ser de repente un Oracle, puede ser de repente un MySQL, puede ser de repente un DB2, puede ser de repente un Informix, en fin, puede ser el programa o el gestor de base de datos relacional que la empresa tenga bien utilizar, ¿no es cierto?, para su proceso de sistematización. Puede también existir, en este caso, un detalle. Puede ser de que tú te vayas a la empresa y la empresa ya tenga adquirida, digamos, la licencia de software del gestor de base de datos que tiene pensado donde se va a implementar su base de datos, ¿no? De repente tú te vas con la idea de que la base de datos lo vas a crear en SQL Server, pero la empresa te dice, mira, yo quiero que implementes el sistema, pero con acceso a una base de datos en Oracle, porque yo tengo la licencia de Oracle, ¿correcto? Entonces, bueno, si la empresa ya tiene adquirido Oracle, tendrás que hacer todo el modelamiento y el diseño de la base de datos y luego implementarlo, pero específicamente ya no será SQL, sino en este caso serán pues Oracle, ¿no? El software que utilicen, donde van a tener que probablemente hacer todo el sistema, y es en ese programa, es en ese gestor de base de datos donde habrá que, en este caso, crear, pues, ¿no? Y administrar la base de datos, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a empezar con la explicación, luego voy a hacer una pausa para formular alguna pregunta o resolver alguna duda que ustedes tengan como parte de la explicación, y me lo hacen llegar por el chat. Yo voy a leer por allí sus preguntas, o de repente hay alguna consulta que tengan en particular de lo que vaya yo explicando, ¿correcto? Bien, entonces, habiendo entendido, habiendo comprendido ya como preámbulo de que todo sistema de información necesita de la implementación de una base de datos, entonces yo les decía que para implementar una base de datos como tal, tengo que aplicar o tengo que realizar en este caso el modelamiento de datos. Y el modelamiento de datos como tal utiliza, correcto, la técnica del modelo entidad-relación, ¿sí? Y adicionalmente también utiliza o aplica la técnica de la normalización de datos, ¿correcto? Bien, entonces, dentro de nuestra sesión del día de hoy vamos a ver qué cosa es el modelamiento de datos, ¿sí? A qué hace referencia la técnica del modelo entidad-relación. Habrá también que entender qué cosa es una entidad, qué cosa es un atributo, ¿sí? Y a qué hace referencia una relación, ¿correcto? Estos son conceptos claves que ustedes deben de conocer y sobre todo entender y comprender como tal para poder a futuro implementar bases de datos de una forma adecuada, siguiendo el modelo relacional, ¿correcto? Ha pasado, y acá hago un paréntesis en la explicación, ha pasado básicamente que a veces uno va a una empresa y puede que la empresa ya tenga un sistema informático, ¿no? Nos llaman como especialistas, ¿no? De repente
no sé, llaman a Rojas, llaman de repente a Fukuda, o llaman de repente a Briceño, o a Menéndez, y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú eres de informática, ¿verdad? Tú eres de análisis. Sí, correcto. Mira, ¿sabes qué? Tengo un problema. Yo en mi empresa, te puede decir de repente el gerente o el jefe de área o quien te contacta, te puede decir, mira, yo en mi empresa utilizamos un sistema de facturación o utilizamos un sistema de ventas. El sistema de ventas tiene varios módulos. El módulo de pedidos, el módulo de facturación, el módulo de pagos, el módulo de repente de despacho o entrega de la mercadería. Pero tenemos problemas porque de repente en el proceso de la facturación, si bien es cierto, se hace el pedido, se genera la facturación, pero ahora la empresa ha decidido de repente implementar este proceso que ya existe, que ya lo tenemos, ¿correcto? Que ya está sistematizado, lo hacemos mediante un software de escritorio. Ah, ok. Y si bien es cierto, a ver, perdón, un paréntesis aquí. ¿Me logran escuchar? Por favor, me confirman por el chat. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? A ver, por favor, confírmeme porque veo que uno de sus compañeros... Ok. Santa Cruz, puede ser que tengas problemas con tu audio, sí, por favor, o de repente necesitas un auricular. Por favor, Alexander ya aún verifica ello, ¿correcto? Me está notificando que no me ha escuchado. Bien, ok, continúo entonces. Entonces, si bien es cierto, eh, retomando, retomando al ejemplo, ok, gracias. Retomando el ejemplo, si bien es cierto, puede que la empresa ya tenga efectivamente un sistema informático y de repente sea un software de escritorio. Ok, bien. Y llaman a cualquiera de ustedes y les dicen, mira, ¿sabes qué? Ahora yo necesito que el sistema, o que necesito que, digamos, que este proceso de facturación, este proceso de pedido, ya no sea a través de un software de escritorio, sino sea a través de una aplicación web. Ok, entonces tú como especialista dices, bien, vamos entonces a verificar, ¿no? A ver cómo está tu base de datos. Y cuando ustedes de repente van efectivamente a la base de datos, eh, van a la base de datos, se dan cuenta de repente de que efectivamente, se dan cuenta de repente que efectivamente la base de datos no tiene de repente todas sus tablas relacionadas. Es decir, ustedes van a verificar y se dan cuenta de que la base de datos tiene sus tablas, si es correcto, o sea, tiene todas sus tablas propias del proceso de pedido, propias del proceso de facturación, pero de repente estas tablas no se encuentran relacionadas o de repente te das cuenta de que al momento de hacer una consulta, al momento de extraer la información, sus atributos o los campos entre cada tabla que existe dentro de la base de datos no se comunican, es decir, no hay relación, ¿correcto? Ese podría ser una casuística. La otra puede pasar de que efectivamente tú vayas a querer implementar esto en la nube, haces la aplicación web, todo, ¿no? Diseñas tus formularios, dices, muy bien, voy a establecer conexión con la base de datos, pero de repente tienes dificultad para hacer básicamente las consultas o los reportes. O de repente te das cuenta de que cuando quieres hacer una consulta no te sale la consulta o te salen los datos a medias, ¿no? Dices, profesor, tengo un inconveniente. Cuando yo filtro en la página web o quiero filtrar los datos del cliente, veo su código, su apellido, su nombre, todos sus atributos, pero de repente la dirección aparece en blanco o de repente el teléfono aparece, el campo teléfono aparece en blanco, simple y llanamente no visualizo toda esa información. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede estar pasando? Es decir, si bien es cierto, la tabla de clientes se encuentra en la base de datos, pero ¿por qué es que no visualizo toda la data, toda la información como tal? Eso se puede deber básicamente a que de repente en la base de datos, la tabla de clientes admita valores nulos. Es decir, quien creó, quien modeló, diseñó
e implementó la base de datos, de repente no aplicó restricciones de campo, por ejemplo, ¿no? Donde le obligue al usuario a completar todos los datos de la tabla como tal. Entonces, cuando hicieron el ingreso, el llenado de datos, pues sí, efectivamente, llenaron su apellido, su nombre, probablemente su DNI, distrito en el que vive, pero de repente la dirección no la llenaron, simplemente la dejaron en blanco, o no llenaron su teléfono. Entonces, definitivamente, ahí sí ya tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Tendríamos un problema porque básicamente no existe una restricción, perdón, no existe una restricción de datos en cuanto al ingreso de datos. Hay que entender que en SQL Server existen también lo que se llaman las restricciones de campo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya logremos entender todo el proceso de modelamiento y diseño de una base de datos. Por ejemplo, en SQL Server existen las restricciones como es not null, el check, el unique, el default, que son básicamente restricciones de campo que me van a permitir validar que los campos como tal, por ejemplo, en el caso del not null, no queden, en este caso, en blanco, nulos o vacíos. La restricción, por ejemplo, unique, que lo que hace es que los valores de una columna, los valores de un campo, sean únicos. Por ejemplo, es inconcebible que en el campo DNI existan 2 clientes o 3 clientes con el mismo DNI, es decir, que tengan duplicidad en los registros. Entonces, eso va en contra del negocio como tal, ¿correcto? Hay atributos que son únicos, que no se pueden repetir. Un ejemplo claro y creo yo puntual es el tema del DNI, ¿no? El DNI es un dato único, por lo tanto no pueden haber 2 clientes que compartan el mismo número de DNI. Profesor, en el caso del número telefónico, si es un teléfono de casa, puede ser que ese número telefónico se repita para varios clientes porque 2 o 3 clientes viven en la misma dirección, comparten el mismo número de teléfono. Eso sí es válido como tal, pero el RUC, el DNI, no son datos únicos. El número de pasaporte es un dato único, es decir, no se puede repetir. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿correcto? Bien, entonces, en esta sesión únicamente vamos a tocar estos conceptos, que es básicamente el definir qué cosa es el modelamiento de datos, qué cosa es la técnica del modelo de entidad-relación. Tenemos que entender qué es una entidad, qué es un atributo y qué implica una relación. Aquí el otro concepto que nos faltaría ver, que eso ya lo haremos en la siguiente sesión, en la siguiente actividad de clase, sería básicamente la definición de cardinalidad, ¿correcto? Porque acuérdense que la técnica del modelo entidad-relación abarca 4 conceptos básicos. Uno de ellos es entidad, atributo, relación y cardinalidad. Esos son los 4 conceptos básicos que ustedes deben de conocer, deben de dominar, deben de diferenciar para poder hacer un correcto modelamiento y diseño de lo que vendría a ser la base de datos del sistema que ustedes tengan en mente implementar o sistematizar a futuro, ¿correcto? Bien, entonces, a ver, algunos de ustedes creo que sí me están escuchando y algunos de ustedes no. No sé si sea, perdón, por un tema de repente de su conexión de ustedes o es un tema de repente que estén usando la aplicación, no sé, la aplicación móvil o de repente se están conectando desde la laptop. Pero, por favor, confírmenme si es que me logran escuchar. Creo que el compañero Fukuda tiene problemas para escucharme. Ok, Pariona me dice que sí, sí me logra escuchar. En todo caso, se está grabando la videoconferencia. Luego yo, por servicio, compartiré el link a través de la plataforma. Una vez que Coordinación Académica me facilite el link, yo lo subo a la plataforma. ¿Correcto? Ok, gracias. Bien, entonces, vuelvo a repetir, por favor, para que esto se entienda.
cuando hablamos de la técnica del modelo de entidad-relación, son 4 conceptos claves que ustedes tienen que conocer y diferenciar. ¿Qué es una entidad? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es una relación? ¿Y qué implica la cardinalidad entre entidades? Que eso lo vamos a ver en la otra sesión. Por ahora solamente vamos a tocar estos conceptos. Bien, y empecemos. A ver, dice en este caso, ¿qué cosa es el modelamiento de datos? ¿Qué cosa es el modelamiento de datos? Un ratito, por favor. Entonces, ¿qué cosa implica o qué cosa es el modelamiento de datos? Bien, el modelamiento de datos dice, consiste básicamente en representar, ¿correcto?, el conjunto de datos a partir del análisis de la realidad y de los supuestos semánticos o reglas del negocio. Dice, una de las técnicas más usadas para modelar, diseñar una base de datos es el modelo de entidad-relación. Entonces, vamos un poquito aquí a clarificar este concepto. Dice que el modelamiento de datos, dice, consiste en representar un conjunto de datos a partir del análisis de la realidad. Sí, pues efectivamente, si yo pretendo sistematizar un proceso de negocio, primero tengo que entender cómo funciona el proceso de negocio. Ese proceso de compras, de ventas, de facturación, pertenece, si bien es cierto, a una empresa, pertenece a una realidad comercial, una realidad de negocio, y como tal yo tengo que entender cómo funciona y tratar de identificar qué datos maneja ese proceso de negocio. Acuérdate, cuando tú te vas a la empresa, dicen, sí, mira, este es el proceso de pedido. Ok, ¿cómo funciona? Y te dirán, no, mira, viene el cliente, me proporciona su apellido, su nombre, yo registro sus datos, la dirección, también registro de repente en qué distrito vive, para tener el control o el registro del cliente como tal. Luego le ofrezco, te dice la carta, ¿no? El empleado te dirá, pues, ¿no? Le ofrezco la carta o la lista de productos que tengo. Él revisa, por ejemplo, el nombre, el precio, las características, la marca, la categoría, en fin, revisa, ¿no?, los productos que yo tengo, y en función a ello, el cliente, pues, tiene a bien solicitarme el pedido. Ah, ok. ¿Y qué datos colocas en el pedido? Entonces, toda esa información, todo ese levantamiento de información, lo tienes que hacer tú como analista de sistemas, ¿correcto? Entonces, a ver, perdón, voy a leer el chat. Ah, ok, ok, ok. Bien, entonces, como tal, toda esa información te lo va a dar ¿quién? Te lo va a dar el empleado, probablemente, o el jefe de área. Entonces, tú como analista de sistemas tienes que canalizar toda esa información y tratar de, digamos, absorber, esa es la palabra, absorber todos los datos que te den, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué pasa con el pedido? Le digas tú, ah, sí, me brindan el número de pedido, luego yo tengo que tomar nota de la fecha del pedido, luego tengo que tomar los datos del cliente, ¿ok? Y tengo que ir registrando qué producto es, las cantidades, y luego de repente, una vez que tomo nota del producto, de la cantidad, del precio, voy registrando todo eso, porque estamos asumiendo dentro de la casuística que el proceso se realiza de forma manual. El empleado dirá, bueno, una vez que tomo yo el pedido, tengo que determinar cuánto es lo que el cliente va a pagar. Entonces cojo mi calculadora y empiezo yo a multiplicar, ¿no?, cuánto cuesta el producto o el artículo por las unidades que el cliente finalmente va a comprar, lo multiplico, lo registro y al final hago una sumatoria de todo el importe para obtener el total a pagar. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué haces después tú con esa información? Una vez que ya tengo el pedido, pues simplemente lo paso o hago que ese documento vaya al área de facturación para que facturación emite el comprobante de la venta. El cliente luego se tendrá que acercar probablemente a caja y seguramente pues no tendrá que indicar el tipo de comprobante que quiere. Si quiere de repente una boleta de venta o quiere de repente una factura, en fin. Entonces, toda esa descripción secuencial que te hace el empleado
que te va narrando, que te va describiendo, tú como analista de sistemas lo que tienes que hacer es canalizar toda esa información. ¿Para qué? Para que puedas hacer un adecuado modelamiento de los datos, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, has identificado el proceso o los procesos de negocio, luego has hecho un levantamiento de información. Ese levantamiento de información, profesor, lo estoy haciendo a través de una entrevista. Sí, correcto, esa es una técnica de entrevista, es decir, face to face o a través de repente de forma escrita, mediante un correo electrónico. Tú le envías de repente las preguntas, ¿no? Tus inquietudes para que el empleado te describa el proceso de negocio como tal. Tú canalizas la descripción de todo el proceso de negocio con todos los detalles que él te brinde. ¿Y qué te está dando el empleado a ti como analista? ¿Qué te está dando el empleado o el jefe de área a través de esa entrevista? O de repente a través, no sé, de un cuestionario que también tú puedes aplicar para hacer levantamiento de información. Lo estás haciendo básicamente con una sola intención, obtener datos, ¿correcto? Obtener datos. A ver, Georgina me hace una consulta por el chat y me dice, profe, si me dan una información falsa, ¿cómo me daría cuenta? Bien, es válida tu pregunta. La información que tú obviamente levantes, es decir, la información que tú canalices mediante, puede ser una entrevista, tiene que ser validada. Es decir, tú como analista, una vez que has obtenido toda esta información, lo tienes que corroborar. ¿A través de quién? Bueno, si esta información te da un empleado, un colaborador, lo que tú tendrías que hacer, Jordina, es comunicarte obviamente con el jefe de área, con la jefatura de área, para validar si la información que te ha proporcionado uno de sus empleados, dependiendo del área a la cual tú apliques este levantamiento de datos, es la correcta, es fehaciente. Si el jefe de área te dice que sí, efectivamente es correcto, pues bien, ya tienes la información de forma adecuada. Ahora, de repente, no necesariamente la información que te dé puede ser que sea falsa, Georgina, sino que de repente falte complementar. Esto también pasa. A veces los empleados nos dicen las cosas, pero de forma muy superficial. Como se dice coloquialmente, nos describen el proceso por encimita, pero no nos dan los detalles de repente del proceso de una forma más detallada. Quien te va a dar de repente esos detalles puede ser el jefe de área o la persona encargada de determinada jefatura dentro de la empresa. Y finalmente la información que ella te dé, pues se supone que es la última instancia, ¿no? Se supone que esa data, esa información que te brindan es la información fehaciente o real. Salvo que tú quieras ir a una instancia superior que sería entrevistarte con el gerente general de la empresa, ¿no? Más allá de él ya no hay nadie más dentro de la organización que te pueda de repente corroborar los datos o la información que tú tienes producto de levantamiento de información que has hecho, que lo puedes hacer a través de una entrevista de trabajo, que puede ser a través de un cuestionario de preguntas o de repente a través de una encuesta. Las preguntas las formulas tú como especialista. Tú formulas esas preguntas en función a lo que tú quieres saber, ¿correcto? Invirtamos los papeles. Vamos a suponer que ustedes son unos especialistas y yo soy el cliente que necesita que ustedes implementen un sistema. Es decir, yo soy de repente el jefe de una determinada área, de una empresa, y yo sí, pues tengo una problemática de repente con el proceso de pedido, facturación, y necesito de un sistema informático. Entonces yo me contacto con Georgina o con Gianmarco o con Axel o con Alexander y les digo, mira, ¿sabes qué? Necesito sistematizar en mi área determinado proceso. Entonces, obviamente yo debo de estar presto a brindarles la información que ustedes necesitan. Ahora, ustedes como especialistas tienen que ser muy ingeniosos para hacer el levantamiento de datos al momento que formulen las preguntas, porque son ustedes los que necesitan obtener los datos, ¿correcto? De repente, en una pregunta, puede ser, dentro de la entrevista, una pregunta puede ser es que ustedes me digan, señor Castañeda, ¿puede usted escribirme, por favor, cuál es o de qué manera llevan a cabo ustedes el proceso de negocio o cómo se lleva a cabo su proceso de, ya sea de compras, de ventas, de facturación?
dependiendo del proceso que yo requiera que se sistematice. ¿Podría usted, por favor, detallar de qué manera se lleva a cabo? Ah, ok, entonces yo como jefe de área te hago, digamos, te detallo, te describo todo el proceso, ¿correcto? Hago la descripción de todo el proceso y te voy narrando, te voy contando cómo es que se lleva a cabo. Dentro de esa primera entrevista, de repente es un primer bosquejo para que ustedes obtengan los datos, pero de repente Georgina, de repente Nehemías, de repente Amílcar, eh, cuando ustedes lean la descripción del proceso de negocio que yo les he dado, de repente les queden todavía algunas dudas. Entonces, ¿qué hacen? Se comunican nuevamente en este caso con mi persona, que soy yo, digamos, dentro de la casuística, digamos, el jefe de área o el representante de la empresa, y ustedes ya vienen por segunda vez, pero con una lista de preguntas que yo debo de responder en función a lo que ustedes quieren saber. No sé si me dejo entender hasta ese punto. Entonces, todo eso, ¿con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que ustedes puedan obtener la mayor cantidad de datos posibles. Y claro, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Están haciendo levantamiento de datos porque seguramente van a hacer un modelamiento de datos, ¿correcto? Como dice el concepto, consiste en representar un conjunto de datos a partir del análisis de la realidad. Es decir, todo sistema de información, al margen que sea un software de escritorio, al margen que sea una aplicación web, al margen que sea una aplicación móvil, tiene que partir, en este caso, de una realidad, y esa realidad tiene que ser analizada, ¿correcto? Que seguramente van a existir dentro del proceso de negocio reglas, es verdad. ¿Qué son las reglas del negocio? Las reglas del negocio básicamente son las condiciones. Mira, ¿sabes qué? Vas a hacer el sistema, Georgina, vas a hacer el sistema, Nehemías, ok. El sistema, pues, de facturación, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? Una política de la empresa es que nosotros no aceptamos devoluciones. Una vez que ya nosotros vendemos el producto, emitimos el pedido, se hace la facturación, emitimos la facturación, no aceptamos devolución. Es política de la empresa. Esa palabra política de la empresa significa que esa es la regla del negocio, esa es la condición como tal. O yo te podría decir, bueno, sí, efectivamente se puede llevar a cabo una devolución del producto, se puede llevar a cabo de repente un cambio del producto, pero hay ciertas condiciones que el cliente, que se tienen que dar y que el cliente tiene que demostrar para poder hacer a cabo o llevar a cabo, esa devolución, ese cambio, o ejecutar de repente una garantía en el caso que ese fuera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Una regla del negocio sería que el producto sea devuelto dentro de las 48 primeras horas de efectuada la facturación. Esa es una regla del negocio. O yo te podría decir, bueno, tiene como plazo máximo el cliente una semana, 7 días para poder hacer el cambio, en este caso de producto. Otra regla de negocio sería, por ejemplo, mira, por políticas nosotros no hay devolución de dinero. Hay cambio de producto, sí, pero no te devolvemos el dinero porque ya eso fue facturado, la venta ya fue realizada y como tal nosotros, por política, simple y llanamente no hacemos devolución del dinero. Entonces, eso es una regla del negocio, es una condición que lo establece la empresa como tal dentro de su proceso comercial. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna consulta? Por favor, me la hacen saber a través del chat. Si dentro de la explicación que les estoy dando, hasta aquí hubiera alguna duda o alguna consulta, lo escriben por el chat para poder absorber. Ok, me dice por acá Alexander, la encuesta se puede realizar para empezar con el modelamiento de datos. Bien, lo primero que tú tendrías que hacer, Alexander, es antes de aplicar la encuesta sería una entrevista de trabajo. Es decir, una primera reunión, tú como especialista, ¿con quién? Con el empleado de la empresa. O sea, primero para que te describa, te explique, para que tú puedas entender cómo funciona el proceso de negocio que tú pretendes sistematizar. Que te dé detalles, que te describa básicamente cómo funciona, qué stakeholder interactúan,
¿no es cierto? O sea, si es el cliente, es el empleado, ¿no? Qué rol tiene de repente el empleado, o sea, no sé, puede ser el cajero, puede ser de repente, qué sé yo, el jefe de seguridad, en fin, etcétera. Va a depender del proceso de negocio que tú quieras analizar. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es básicamente, estamos hablando en términos reales de un sistema, es una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, te reúnes tú con el cliente, porque tú eres el especialista, te reúnes con el cliente, que en este caso vendría a ser la empresa, o algún representante de la empresa, puede ser un empleado, y empiezan justamente a conversar y tú le preguntas, pues, ¿no? De repente ahí en un primer inicio haces una consulta y le dices que te explique cómo funciona el proceso que ellos actualmente manejan dentro de la empresa. Que, ojo, si es una empresa que no tiene nada sistematizado, es probable que todo sea manual. Entonces te tiene que describir paso a paso cómo es el proceso como tal. Si tú de repente ya conoces o ya tienes una idea de cómo es el proceso, entonces ya después podrías tú aplicar la encuesta. O en todo caso, si es que consideras de repente, ¿no? Dice el profesor, bueno, no tengo todavía por ahora, digamos, qué sé yo, la forma de poder hacerme una entrevista, pero quiero mandarle una encuesta para hacer un primer levantamiento de información. Entonces, tú ahí también puedes formularle en la encuesta preguntas. Acuérdate que las encuestas se dividen, digamos, se clasifican, o hay dos tipos de encuesta. Una encuesta que es de naturaleza de preguntas cerradas y hay encuestas de naturaleza de preguntas abiertas. Entonces, si tú quieres obtener más detalle, yo te sugiero es que no le formules preguntas cerradas. ¿Cuándo es una encuesta con preguntas cerradas? Donde tú formulas la pregunta y le das alternativas A, B, C, D y E. Si tú quieres obtener, digamos, el mayor detalle del proceso de negocio, lo que yo te recomiendo es formúlale preguntas, en todo caso, abiertas. Es decir, formulas la pregunta para que él te responda con líneas. Eso se llama preguntas abiertas, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Ah, ok, perfecto, qué bueno que te haya quedado claro, Alexander. Sí, como te digo, de repente si es una primera vez que vas a hacer tu levantamiento de información y tienes la idea más o menos de cómo funciona el proceso de pedido, ¿no? Digamos de forma estandarizada, uno sabe pues, ¿no? Que el cliente va, que solicita el producto, que toman el pedido, que verifican, etcétera. Si tienes más o menos ya un primer bosquejo de ello, lo que tendrías entonces tú que hacer es ahora formular en tu encuesta, en todo caso, preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, pregunta número 1. Explique usted de qué manera en la empresa, no sé, DAT INET del Perú S.A., pones el nombre de la empresa, actualmente se lleva a cabo o realizan el proceso del pedido. Describa. Entonces, cuando le llegue esa pregunta al entrevistador, dice, ah, ok, quieren que le expliquen, bueno, entonces él te va a contestar, ¿no? Dice, bueno, actualmente el proceso de pedido se lleva a cabo de la siguiente forma, y él te dará todo el detalle, él escribirá, o sea, el encuestado escribirá, ¿no? El detalle del proceso de negocio como tal frente a la pregunta que tú estés formulando. Adicionalmente, tú puedes formular otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo la forma de pago, cómo llevan a cabo la forma de pago, si hay la posibilidad de devolver el producto o no, etcétera, etcétera. Son básicamente preguntas propias del proceso de negocio que tú tengas en mente sistematizar. Nehemías me dice, profesor, ¿sería conveniente ser parte del proceso adicional a la entrevista? A ver, no entiendo tu pregunta. Cuando dices sería conveniente ser parte del proceso, ¿te refieres a que tú trabajes dentro de la empresa, que tú seas empleado de la empresa? ¿A eso te refieres? Mm, ok, sí, eso es lo que me dices, sí. Sí, si eres, bueno, lo ideal, jóvenes, sería de que si tú quieres hacer un sistema, ¿no? En este caso, si es para un proyecto de investigación, propiamente dicho, sí, sí, bueno, sí, si de una u otra manera, digamos, el sistema que tienes en mente implementar, estamos hablando de repente con fines de investigación, de repente una monografía o una tesis, bueno,
Si eres parte de la empresa o trabajas en la empresa, sería lo ideal, porque se supone que vas a poder obtener información de primera fuente, de primera mano, porque trabajas, porque tienes contacto con los empleados, con los colaboradores, porque vas a poder de repente tener un mejor punto de observación, vas a poder observar, vas a poder palpar cómo se lleva a cabo el proceso, y obviamente eso es muy enriquecedor al momento de hacer el levantamiento de información, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos claros hasta ahí? Bien, si estamos claros, entonces continúo. Entonces, que quede claro que el modelamiento de datos básicamente consiste, dice, en representar un conjunto de datos a partir del análisis de una realidad. Toda empresa es una realidad y que tienen sus reglas de negocio, sí, que tienen sus políticas, sí, que tienen sus propias condiciones, sí, que en cada proceso de negocio vas a encontrar una serie de restricciones o de condiciones que tienen que cumplirse dentro del proceso como tal, sí, eso es verdad. Entonces, dentro del proceso de modelamiento de datos, tú como especialista, tu objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible. Que claro, tú dirás, profesor, ¿y qué hago con tanta información? Finalmente tengo toda esa información a la mano, ¿y ahora qué hago? Pues bien, guárdala por ahora, en un momento, tenla a la mano, porque eso te va a servir luego para hacer el siguiente paso, que es aplicar el proceso del modelo entidad-relación, ¿correcto? Entonces, dentro del modelamiento de datos, dice el concepto, utiliza como técnica el modelo de entidad-relación, que sirve básicamente, dice, para modelar y diseñar esos datos. Es decir, una vez que tú ya has canalizado toda la información, tienes todos los datos en mano, lo que vas a tener que hacer ahora es modelar y diseñar tu base de datos de una forma primero inicial, un primer bosquejo, poner en relieve toda esa información para luego poder representar de forma adecuada el modelo de entidad-relación, ¿correcto? Bien, ahora, ¿qué cosa es el modelo de entidad-relación? El modelo de entidad-relación dice, es un proceso creativo, y ojo acá, lo pongo en negrita, dice, el MER hace referencia a las iniciales de modelo de entidad-relación, dice, el MER es un proceso creativo, es un proceso libre, ojo, es un proceso libre que no tiene, dice, un patrón definido, es decir, que no tiene una plantilla, no existe un procedimiento, una plantilla como tal que te diga, mira, para que tú implementes una base de datos tienes que seguir este molde, esta plantilla. No, no hay. Es decir, para implementar una base de datos, cada analista de sistemas propone, realiza un modelamiento tentativo inicial de cómo sería de forma inicial la base de datos, ¿correcto? No existe libro, no existe manual, no existe una guía que te diga, mira Georgina, mira Nehemías, así va a quedar tu tabla, así va a quedar tu base de datos, así van a quedar tus atributos. No hay, es un proceso creativo. Ustedes como analistas proponen, plantean cómo sería esa futura base de datos o cómo va a ser esa base de datos en el futuro, valga la redundancia, qué tablas se van a tener que crear, qué entidades van a tener que existir dentro de ese modelo relacional. Es decir, tú lo propones, ¿correcto? Es un proceso creativo, es un proceso libre, dice. No hay una plantilla, no hay un patrón. Pero, y ahí sigue el pero, ahí hay una observación, pero, ojo ahí, sí es posible, dicen, seguir recomendaciones o heurísticas que nos ayuden en el diseño de una base de datos como tal, ¿correcto? Y dentro de esas recomendaciones es que ustedes, digamos, al momento de hacer su modelo relacional de su futura base de datos, es que ustedes logren entender estos 4 conceptos, estas 4 heurísticas que se guíen de estas recomendaciones. Por ejemplo, la entidad, el atributo, la relación y la cardinalidad, ¿correcto? Esos 4 conceptos es importante que ustedes lo conozcan y sepan diferenciar. Ustedes como especialistas tienen que saber diferenciar cuándo un dato, porque ojo, ya tienes la información, acuérdate que en el modelamiento tú ya hiciste el levantamiento de datos, tú ya hiciste el levantamiento de información, ya tienes los datos en papel, en relieve,
Y ahora te dices, profesor, ahora ¿cómo modelo? Ahora ¿cómo hago el modelo entidad-relación de mi futura base de datos? ¿Cómo lo represento? Entonces yo te diré, bueno, Georgina, bueno, Nehemías, bueno, Darwin, bueno, Alexander, lo que tú tienes que hacer ahora es saber diferenciar cuando un dato, y ojo aquí por favor, cuando un dato que tienes en mente o se convierte en entidad o se convierte en atributo. Porque generalmente yo he visto en este tiempo, en estos 12 años que vengo ejerciendo la docencia, de que muchas veces, especialmente en este tema, que muchas veces los estudiantes, perdón, terminan confundiendo a un dato que de repente es atributo y lo terminan convirtiendo en entidad, o viceversa. Un dato que debe ser considerado entidad lo terminan convirtiendo en atributo. Y ahí es donde yo les digo, tu base de datos está mal diseñada, mal implementada y mal relacionada. Y el estudiante dice, profesor, ¿por qué? Porque el dato que debe ser de repente atributo, lo estás poniendo como entidad y eso está mal, o viceversa. Entonces, para que ustedes puedan esos datos representarlos como modelo, entidad, relación, tienen que tener claro el concepto, tienen que saber diferenciar cuándo un dato se va a convertir en entidad y cuándo un dato es realmente de repente un atributo. Para eso hay que entender el concepto, saber qué es una entidad y saber qué es un atributo. Esa es la primera premisa fundamental que ustedes tienen que entender. Si ustedes entienden qué es una entidad y qué es un atributo, perfectamente van a poder representar ese dato, o lo ponen como atributo o lo ponen como entidad. Muy bien, un ejemplo, o sí, ahorita vamos a dar los ejemplos. Por ejemplo, volvamos al caso sencillo, el más práctico, el caso del proceso de pedido, ¿sí? ¿Cómo se llama el proceso de negocio? Pedido, ok. En un pedido, ¿qué intervienen? ¿Quiénes intervienen? Profesor fácil, los stakeholders, ok. ¿Cuáles son esos stakeholders? El cliente, ok, y el empleado, perfecto. El cliente y el empleado, ¿qué son? Son personas, así es, muy bien. Entonces, esos dos señores, tanto el dato cliente como el dato empleado, vendría a ser considerado una entidad, ¿correcto? El cliente y el empleado son una entidad. Profesor, el pedido, ¿qué viene a ser? Una entidad también. Ahorita vamos a ver el concepto de entidad. Profesor, ¿cuáles serían los atributos de la entidad cliente? La información que yo quiero almacenar de ese cliente. Por ejemplo, su apellido, su nombre, su dirección, de repente su fecha de nacimiento, de repente su correo electrónico, de repente su número telefónico, de repente, a ver, ¿qué más puedo tener del cliente? Por ejemplo, también podría tener, no sé, se me ocurre que la empresa quieren tener un estado de cliente, por decir, ¿no? Quieren también tener como dato adicional cuál es su estado de ese cliente. Si es de repente un cliente, no sé, un cliente de alto riesgo, un cliente de mediano riesgo o un cliente deudor, porque de repente la empresa lo que quiere es clasificar a sus clientes. Entonces, nace ahí un dato, nace un atributo que vendría a ser estado de cliente, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, del empleado, ¿cuáles serían sus atributos? Los datos son la información que la empresa quiere guardar de ese empleado, como por ejemplo, su apellido, su nombre, su DNI, probablemente también su sexo, su estado civil, fecha de nacimiento, distrito en el que vive, dirección en la que vive, el sueldo que va a ganar, cuánto es lo que va a ganar, en qué área labora o va a laborar. Entonces, toda esa información que yo necesito almacenar del cliente vienen a ser los atributos, ¿correcto? El pedido, que es una entidad, también tiene sus atributos, claro que sí. Por ejemplo, el número de pedido, la fecha del pedido, el total a pagar, ¿correcto? Los productos que se van a almacenar o se van a registrar dentro del pedido, eso también serían parte de los atributos. Nehemías, ¿hasta aquí alguna otra consulta? O de repente alguien de ustedes. Entonces,
Vamos ahora a ver básicamente el concepto para que quede mucho más claro el tema de, ok, el tema de estos conceptos, ¿ya? A ver, veamos. Entonces, ya tenemos claro qué cosa es el modelamiento de datos, ¿sí? El modelamiento de datos consiste en obtener información, en obtener datos basados en el análisis de la realidad, basado en el análisis de una realidad, que en este caso viene a ser la empresa, considerando también los supuestos semánticos, dice, o las reglas del negocio que pueda tener cada empresa. Como técnica dentro del modelamiento de datos, se va a utilizar lo que es el modelo entidad-relación. ¿Qué cosa es el modelo entidad-relación? Hemos dicho que el modelo entidad-relación es un proceso creativo, es un proceso libre, en el cual no hay una plantilla, no hay un modelo, no hay un patrón que te diga cómo hacer una base de datos. Sin embargo, me dice que hay ciertas heurísticas o recomendaciones que yo debo de tener en cuenta, como por ejemplo estos 4 conceptos básicos, ¿no? Que es una entidad, que es un atributo, que es una relación y que es una cardinalidad, que son conceptos claves que yo como analista o futuro analista, en todo caso de sistemas, en caso de ustedes que quieran de repente aplicar o diseñar una base de datos, tienen que saber diferenciar para que cuando tú tengas el dato y digas, ah, yo tengo este dato, y este dato, ¿cómo lo puedo poner en mi base de datos? ¿Lo pongo como entidad o como atributo? Ajá, pero voy a la teoría. ¿Qué dice la teoría? Ah, la teoría de entidad dice tal cosa. Ajá, ¿y qué dice la teoría o el concepto de atributo? Que un atributo es tal cosa y que debe tener tales características. Entonces luego tú reflexionas y analizas y dices, muy bien, si el concepto de entidad dice A y el concepto de atributo dice B, entonces tu dato, ¿qué características cumples? ¿No? ¿Qué características cumples? ¿Cumple la característica de atributo o de entidad? No, profesor, cumple la característica de entidad. Entonces ese dato vendrá a ser una entidad. ¿Y la entidad qué cosa es, profesor? Lo que mañana sería una tabla, ¿correcto? En una base de datos como SQL, como Oracle o como cualquier gestor de base de datos, las entidades se denominan allí tablas. Y los atributos en un gestor de base de datos vienen a ser denominados campos, columnas de la tabla. El concepto de entidad y de atributo, eso es en la etapa de modelamiento. En modelamiento yo no digo todavía tabla, digo la entidad cliente, la entidad empleado, la entidad pedido, la entidad orden de compra, la entidad, por ejemplo, producto, la entidad categoría, la entidad marca, la entidad departamento, la entidad provincia, la entidad distrito, lo que mañana vendrían a ser las tablas dentro de la base de datos, ¿correcto? Bien, veamos entonces qué cosa es una entidad como tal. A ver, ¿qué me dice aquí el concepto? ¿Sí? Veamos. Dice, se puede definir como entidad, ojo ahí, a cualquier, y aquí lo he puesto de color rojo, cualquier objeto real o abstracto que existe, dice, o puede llegar a existir en un contexto determinado. ¿Qué significa contexto determinado? Entorno, environment, lugar. Por ejemplo, una empresa es un entorno, es un environment, es un ambiente, es un lugar, ¿correcto? Entonces, una entidad, dice, se puede definir como entidad a cualquier objeto que es real, que es tangible o es abstracto, que existe, de repente ya existe, o que podría llegar a existir dentro de ese contexto, dentro de ese entorno, dentro de ese lugar, y del cual dice deseamos guardar información. Ojo ahí. Las entidades generalmente, y acá esta es la clave para poder diferenciar un dato para saber si es atributo o entidad, dice, las entidades por lo general, dice, denotan, ¿qué cosa? Personas, lugares, cosas o eventos de interés. Es decir, en el caso del proceso de pedido, no sé si ustedes, que hace un momento acabo de formular, no decía, profesor, tengo el proceso de pedido. Ajá. ¿Y quiénes intervienen en el pedido, profesor? El cliente y el empleado. Ok. ¿Y el cliente y el empleado qué son? Dices tú. Personas. Ah, pero el concepto de entidad me dice
que para que un dato sea considerado entidad tiene que denotar personas, lugares, cosas o entidades. Ah, perfecto. El cliente y el empleado, entonces, profesor, pasan automáticamente a ser entidades. ¿Por qué? Porque lo dice el concepto. El concepto dice que para que un dato sea considerado entidad, generalmente estos denotan personas, lugares, cosas o eventos de interés. ¿Correcto? A ver, veamos. Siguiente punto. Acá te estoy dando una lista, ¿sí? Les estoy dando a ustedes una lista de entidades que generalmente podrían denotar o representar a personas, como por ejemplo el cliente, el empleado, el vendedor, el proveedor, el conductor o transportista. A ver, en el caso de cliente, empleado y vendedor, estamos hablando del proceso de una venta. En el caso de la entidad proveedor, vendría a ser en el proceso de una compra. Transportista o conductor vendría a ser en el proceso, por ejemplo, no sé, en un proceso de, a ver, una empresa de transporte, por ejemplo, ¿no? Una empresa de transporte terrestre, donde ahí, pues, que quiero implementar su base de datos, de repente es un sistema de qué sé yo, de venta de pasajes terrestres, ¿sí? Entonces tengo que tener también, profesor, no solamente la facturación o la venta del boleto de pasaje, sino que también necesito llevar un registro de la programación de viaje o el itinerario de viaje dentro de la base de datos. Entonces tengo que también registrar qué conductor, qué transportista es el que yo voy a asignar para hacer mi programación o mi itinerario de los viajes, ¿no? Lima-Chiclayo, Lima, Tacna, y necesito también registrar en la base de datos qué transportista, qué conductor, ¿no? En otras palabras, qué chofer es el que yo voy a asignar a determinado bus, a determinada unidad, para poder asignarle su programación, ¿no? En este caso de viaje. Entonces, en ese contexto, yo podría tener la tabla, o perdón, la entidad conductor o transportista. En el caso del agente de viaje, no es otra cosa que el empleado, solo que en ese contexto, en el contexto por ejemplo, una agencia de transporte, se le llama agente de viaje. Ustedes, para el IESFA, para el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, ustedes, si bien es cierto, son clientes, pero son denominados bajo el contexto de la institución, de la empresa como tal, ustedes son considerados estudiantes, ¿correcto? En este caso yo soy considerado docente, ¿sí? O sea, mi nombre, digamos la categoría, el rubro que nosotros nos ponemos, entonces, pero en realidad yo vengo a ser un empleado del instituto, pero no me dicen empleado, me cambian la denominación, me dicen, no, es un empleado, pero de otro tipo. ¿Quién es? Es el docente. Entonces, en este contexto, ya sea de un instituto o de un colegio, las entidades ahí que interactúan sería pues el estudiante y el docente, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, de un restaurante, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, ¿quién atiende las mesas, ¿no? Los pedidos, el mozo. ¿Quién prepara los platos en el restaurante, ¿no? De comida. Es un empleado, sí, pues, pero ahí se le llama cocinero o chef, probablemente. Profesor, si estoy implementando la base de datos de un colegio o una universidad o un instituto, también quieren tener, por ejemplo, registrado qué profesor o qué docente es asignado como tutor de determinada sección, de determinada aula. Muy bien. Entonces, para que no haya confusión entre el docente que dicta la clase y el docente que está a cargo de la sección, se diferencia y dice, bueno, en la base de datos vamos a tener dos entidades, dos tablas en las cuales voy a tener en una entidad registrados los datos de aquellos docentes que dictan íntegramente clases y por otro lado voy a tener una tabla o una entidad, en este caso denominada tutor, que es la persona que va a hacer seguimiento de esa aula. Entonces ahí se le denomina tutor. Bien, también podríamos tener la entidad pasajero. ¿Esto, profesor, en qué contexto? Por ejemplo, en el contexto de una agencia de transportes o una agencia de viaje, de repente, o una aerolínea, ¿sí? Donde el cliente, ojo aquí, el cliente no es llamado cliente, se le llama pasajero. Profesor, ¿no es lo mismo? Sí es lo mismo, pero cambia su denominación. ¿Por qué? Porque en ese contexto
no es un cliente, se le considera pasajero, el pasajero que adquiere el pasaje y que probablemente el agente de viaje, perdón, le vende el pasaje al pasajero, adquiere el pasaje y finalmente pues se concreta con la emisión de su comprobante, ¿no? De la venta, ¿no? En este caso una boleta o una factura. En el caso, por ejemplo, de una clínica o un hospital, en ese contexto, quien atiende, en este caso a los pacientes, es el doctor. Entonces tú podrías poner en la base de datos la entidad doctor o médico, lo cual es válido, puede llamarse doctor o médico, y la persona que va a ser atendida no le dicen cliente, le dicen paciente. Profesor, pero es un cliente, ¿verdad? Sí, pues es un cliente para la clínica, pero no se le denomina como tal, se le cambia la denominación y se le dice paciente. Ok, en el caso, por ejemplo, también de la clínica o el hospital, si bien es cierto, el paciente solicita una cita médica, es el doctor finalmente quien atiende a ese paciente, también existe lo que se llaman los empleados que están al cuidado de estos pacientes. Estos empleados generalmente tienen el nombre de el enfermero o la enfermera, ¿no? Que es la persona que debe estar al cuidado del paciente en el caso que esté internado. ¿Cuándo creó profesor la entidad difunto? Bueno, podría ser en el caso de una funeraria. Profesor, yo voy a implementar un sistema de ventas, pero para una funeraria. Ah, ok, perfecto. ¿Tengo la entidad cliente? ¿Es válido? Sí. Pero ¿y cómo registro también en la funeraria al muertito de repente, ¿no? La persona, pues, que de repente le voy a vender el ataúd, ¿no? También es un requerimiento, surgió así, que la funeraria quiere tener también registrado sus clientes, valga la redundancia, o no sé si está bien expresado, sus clientes muertos, ¿no? ¿Cómo se van o sea, tener un registro de que finalmente a quién se le vendió determinado ataúd? Entonces, no le vas a poner cliente vivo, cliente muerto, ¿no? Naturalmente. Entonces, cambia la denominación y le pones, ok, podría ponerle difunto o fallecido. Si es de repente la base de datos para un hospital público, de repente, no sé, para el área de lo que es la morgue, ellos sí necesitan tener un registro de todos los pacientes que ya pasaron a mejor vida, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, la entidad se llamará difunto. ¿Y tendrá, profesor, sus atributos? Naturalmente que tiene que tener sus atributos, ¿no? Sus apellidos, sus nombres, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de un colegio que quiere sistematizar el área de biblioteca, entonces ahí, por ejemplo, la persona a quien atiende se llama bibliotecario, ¿correcto? Y la persona que solicita, en este caso, un libro, una tesis, que solicita prestado, ¿no? Un libro, una tesis o de repente una revista, qué sé yo, ¿cómo se le llama? También es un cliente, sí, pero no se le dice cliente como tal, cambia su denominación. Ahí le decimos lector. En este caso, el lector solicita el préstamo de un libro y quien registra pues ese préstamo es el bibliotecario en ese contexto. ¿Cuándo crear, por ejemplo, la entidad usuario, profesor? Por ejemplo, ahora, ¿no? Ustedes como estudiantes tienen un usuario, les han dado un usuario y probablemente una clave para poder acceder a la intranet, a la plataforma, a esta plataforma virtual que la institución ha tenido a bien implementar. Entonces, aparte de sus datos como estudiantes, tienen un usuario. Entonces, yo también puedo tener en un sistema, profesor, la tabla usuario, claro que sí. Puedo tener usuario guión bajo estudiante, usuario guión bajo docente. Muy bien, aquí alguien me formula una pregunta. Nehemías me dice, profesor, ¿el detalle de que murió el difunto es un atributo? Claro que sí, Nehemías. Eso se llamaría tipo, en el caso de la morgue sería pues el tipo de fallecimiento, es un atributo. Muy bien, excelente, ya lo están identificando, así es. Ahorita vamos a ver el concepto de atributo, pero está bien lo que me dices, es verdad. Sí, todo el detalle, ¿no? Por ejemplo, yo tendría como atributo, ¿no? Tipo de fallecimiento, ¿no? Muerte natural, o de repente, no sé, paro cardíaco, COVID-19, o sea, cuál fue de repente, ¿no? El motivo de su fallecimiento. Y eso es información que naturalmente la clínica o el hospital necesita tener almacenado en su base de datos para finalmente a fin de mes o a fin de año o cuando la dirección del hospital
tenga bien tener un reporte del número o del índice de fallecidos, ¿no? Quiero saber cuántos casos fallecidos hay por tipo de muerte. Entonces, ese tipo de muerte o tipo de fallecimiento es un atributo, naturalmente que sí. Entonces, ahí, si bien es cierto, se sacará pues un reporte, un gráfico estadístico, y nosotros diremos ahí, mira, me arroja el reporte que más del 60% fallece por dos causas, paro cardíaco y fallecieron de repente por COVID-19. Ah, ok. Y un 40% fallecieron por causa natural o muerte natural. Entonces, eso es información que le va a servir al hospital o le va a servir al director de repente para tomar alguna decisión en el futuro, ¿no? De repente mejorar la calidad de atención, de repente ver si es que el área como tal se abastece con el personal que tiene, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, toda la información que me dé el sistema informático a través de su database, a través de su base de datos, es importante y es fundamental, sí, porque le va a ayudar finalmente a tomar decisiones. ¿Correcto? Bien, continúo. Profesor, ¿cuándo creo yo la entidad piloto? Bueno, la entidad piloto se llegará a crear finalmente cuando, en este caso, en el contexto, por ejemplo, de una aerolínea o de una, sí, de una aerolínea más que todo, ¿no? Yo, de repente, es la empresa, no sé, TACA, no sé, LAN Perú, en fin, la aerolínea que fuere, estoy citando solamente el nombre como para que ustedes puedan entender, necesita tener registrado, pues, todos sus itinerarios de viaje, o perdón, itinerarios de vuelo, que se le llaman ahí, ¿no? Itinerarios de vuelo, donde básicamente la empresa tiene que programar básicamente sus vuelos y en cada programación de vuelo asignan al piloto y asignan también al avión, ¿no? Y hay obviamente un horario. Ese horario ya vendrían a ser los atributos, pero como entidad sería la entidad piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente denota una persona. Acuérdense que el listado que yo estoy proyectando aquí en mi pantalla es básicamente aquellas entidades que representan personas, ¿correcto? Profesor, ¿cuándo crearía la entidad apoderado? En el caso de un colegio, ¿no? Vamos a suponer que es un colegio y necesitamos llevar un control de los estudiantes matriculados, ¿correcto? Pero si es un colegio de nivel primario o secundaria, pues el estudiante ahí no se matricula. Quien no matricula es el apoderado. ¿Qué cosa es el apoderado, profesor? ¿Necesariamente tiene que ser el papá o la mamá? No, no necesariamente. Puede ser de repente la abuelita o un tío, quien tenga la tutela del menor. Entonces, en ese caso, la entidad como nombre habría que ponerle apoderado. Todo estudiante tiene un apoderado. Entonces, ese es el nombre correcto, adecuado, que debo yo de ponerle a esa entidad. Que mañana, en el futuro, cuando ya implemente mi base de datos en SQL, ya no se llamará entidad, pues, ¿no? Sino se llamará tabla, es decir, cambia la denominación. De entidad pasa a denominarse tabla. ¿Cuándo creo, profesor, la entidad autor? Bueno, en el caso de una editorial o de repente de una biblioteca, que tengo que registrar los libros y tengo que registrar también la lista de autores, ¿correcto? Entonces tendré que crear la entidad autor. ¿Tendrá sus atributos el autor? Naturalmente, ¿no? Sus apellidos, sus nombres, nacionalidad, en fin. Ojo, y por favor que quede claro que el número de atributos de una entidad lo determina el proceso de negocio, lo va a determinar el cliente finalmente, quien te solicita hacer el sistema, él te va a dar sus requerimientos y dentro de sus requerimientos te dirá, mira, yo necesito almacenar del autor tales datos, yo necesito almacenar del mozo tales datos, yo necesito almacenar del pasajero tales datos, tal tipo de información. Yo necesito tener en mi base de datos datos del paciente, como por ejemplo, y te dirá qué datos necesita almacenar del paciente. Entonces, los datos que, digamos, se van a almacenar de cada entidad, esos son sus atributos. Bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Por favor, me lo formulan por el chat si hay alguna pregunta o alguna duda que tuvieran de la explicación hasta aquí para poder clarificar. Me lo hacen saber. Si no hay preguntas y hasta aquí está todo claro, continúo entonces. Bien, entonces, esa es la lista de ejemplos que he puesto para ustedes en cuanto a entidades que podrían ser representados y que básicamente denotan, ¿sí?, personas.
y vuelvo a recalcar en el concepto, una entidad como tal es producto, dice, de cualquier objeto real o abstracto que existe o puede llegar a existir en un determinado contexto. El contexto es el entorno, es el lugar, ¿no? En este caso, acabo de citar una lista de entidades que podrían ser personas, pero que van a existir no en un mismo contexto, naturalmente, sino en contextos distintos, diferentes, y que finalmente es información que la empresa como tal quiere guardar. Y me dice el concepto que dentro de las entidades, generalmente para que un dato sea considerado entidad, estas pueden denotar, dice, personas, lugares, cosas o eventos de interés. Hasta ahorita hemos visto una lista de entidades que generalmente pueden denotar personas. Ahora veamos cuáles son aquellas entidades que pueden representar objetos o cosas. Ajá, Nemías me dice que está todo claro hasta ahora. Ok, qué bueno, qué bueno. Bien, seguimos. A ver, en el caso de entidades, profesor, que representen, perdón, objetos, ojo que los objetos son reales, son tangibles, objetos o cosas. A ver, acá les estoy dando una lista de objetos que pasarían a ser también consideradas entidades, como por ejemplo el artículo, ¿sí? Puedo tener la entidad artículo, puedo tener la entidad productos envasados y productos no envasados. Alguien dirá, profesor, ¿por qué hace esa clasificación de productos envasados y productos no envasados? No me queda claro eso. Ok, a ver, algunas personas confunden el término artículo y producto. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, ¿correcto? Eh, por ejemplo, este lapicero que tengo aquí en la mano, esto es un artículo, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, una laptop, por ejemplo, una lavadora, por ejemplo, una nevera o refrigerador, un TV, un televisor, qué sé yo, una olla arrocera, esos son artículos. Generalmente yo le doy el nombre de productos a aquellos productos o digamos aquellos objetos que son comestibles. Por eso de ahí el nombre de productos de primera necesidad, ¿correcto? Y entonces dentro de lo que es comestible, dentro de estos productos, yo los clasifico y los separo en dos. Tengo productos envasados y no envasados. ¿A qué me refiero con productos envasados? Aquellos productos que son fabricados y que por ende tienen una marca, que por ende tienen una fecha de vencimiento, tienen una fecha de fabricación o elaboración. Entonces, eso es un producto envasado. ¿En qué contexto, profesor, crearía yo la entidad producto envasado y producto no envasado? Por ejemplo, si voy a hacer un sistema o un software de escritorio para una bodega o un mini market que necesita de repente sistematizar su proceso de ventas, pero me doy con la sorpresa de repente que en la bodeguita de la esquina de mi casa o en la bodega en la cual me están contratando, que quieren que yo haga el sistema, o de repente este pequeño mini market, profesor, no solamente vende cosas envasadas, como por ejemplo leche, aceite, arroz, atún, en fin, sino también vende productos que no tienen necesariamente una fecha de vencimiento, que no necesariamente tienen una fecha de fabricación o una fecha de caducidad como tal. Como por ejemplo, de repente venden limones, venden papas, venden también, ¿cómo se llama? Fruta, manzanas, no sé, uva, ¿sí? Entonces son productos que no tienen una marca, que no tienen una fecha de vencimiento como tal. Entonces, pero es importante también llevar un control de esa información para esa empresa, para esa bodega, tener, oye, ¿y cuántas, ¿no? ¿Cuántas papayas hay? ¿Cuántos kilos hay de limones? ¿Cuántos, de repente, kilos tenemos de papa? De maracuyá, en fin, ellos también necesitan tener el registro de ese tipo de información en su almacén para que cuando ellos se queden sin stock, convoquen a sus proveedores y adquieran pues, ¿no? Tantos kilos de papa, tantos kilos de repente de arroz, incluso de repente venden arroz también suelto, ¿no? No empaquetado, no necesariamente empaquetado. O venden plátanos de freír, limones,
Y naturalmente esos productos como atributos no tienen fecha de vencimiento, a diferencia que un producto envasado sí tendría como atributo fecha de fabricación, fecha de caducidad, la marca, la categoría, etcétera. Entonces, para evitar, digamos, tener toda esa información en una sola tabla, lo que se hace finalmente es, particularmente yo creo dos tablas. Digo, ok, voy a tener mi entidad, que mañana sería mi tabla, producto envasado y producto no envasado. ¿Para qué? Para clasificar y para separar a ambas entidades de tal manera que tenga digamos, un correcto, un correcto modelo relacional de ese tipo de información. Bien, ¿cuándo creo la entidad medicamento? En el caso, por ejemplo, de una farmacia. En ese contexto, necesitamos almacenar todos los medicamentos que tiene la farmacia como tal. Entonces, el medicamento viene a ser una entidad. ¿Cuáles serían sus atributos del medicamento? Bueno, perdón, sí. Los atributos del medicamento, en este caso, serían básicamente, por ejemplo, el nombre, la fecha de vencimiento, el stock, el precio unitario, el precio de venta. Entonces, todo el detalle que tiene ese medicamento como tal vienen a ser los atributos de la futura tabla que en la base de datos crearía, que en este caso sería medicamento, en el caso pues de una farmacia, ¿no? En el contexto de una farmacia. Podría también tener también la entidad libro. ¿Cuándo creo la entidad libro? En el caso de una biblioteca. Otra entidad sería la orden del pedido, en el caso de una venta, la boleta de venta, la factura de venta. La orden de compra vendría a ser para el proceso de la compra. También existe dentro del proceso de compra un documento que se llama la orden de cotización o la cotización. Entonces, eso también es considerado una entidad. Profesor, la proforma de venta, ¿qué es? Es un documento que se emite antes de la orden de pedido. Hay empresas que para vender dicen, por decir, ¿no? Profesor, yo quiero comprar una laptop. Ok, me he ido a Wilson y de repente en Wilson lo primero que me han hecho es me han dado una proforma de venta y me han dicho que me dan esta computadora o esta laptop en un precio especial de, no sé, de 1.600 soles, siempre y cuando yo lo compra dentro de los 15 días que me han dado como fecha. Si yo voy con esta proforma y lo compro antes de tal fecha, antes de los 15 días que me han dado, me lo dejan a ese precio. Si no, es un precio especial. Que lleve la proforma y con eso ya ellos me hacen el pedido y me facturan. Ah, ok, política de la empresa, de ese negocio es también manejar lo que se llama la proforma de venta. Cuando creo la guía de remisión, cuando tengo que transportar los productos, en este caso cuando se hace, por ejemplo, el envío vía delivery, que hoy en día bajo el contexto en el que vivimos jóvenes, generalmente todo lo que compramos ahora por internet nos llega a casa. Entonces los motorizados o los transportistas no solamente llevan el producto, también llevan básicamente la factura en este caso de la venta o la boleta de la venta, y tienen que llevar un documento que se llama guía de remisión, ¿correcto? En la guía de remisión, porque si los para la policía y no tienen factura, no tienen guía de remisión, pueden aducir que en este caso los productos que están transportando son de contrabando, entonces son decomisados. Entonces, para una empresa formal, real, tiene que tener también registrado la guía de remisión, ¿no? Donde se especifica de qué lugar a qué lugar se va a llevar el producto, ¿no? ¿Cuándo creo, profesor, la entidad receta médica? Bueno, yo llego a crear la receta médica en el caso, por ejemplo, de un policlínico, de una clínica o de un hospital, ¿no? Profesor, voy a sistematizar el proceso de citas médicas. Muy bien, entonces no solamente es la cita que quieren registrar, sino también la receta que emite el doctor. Entonces, ¿esa receta es un objeto? Claro que sí, es un objeto y como tal es una entidad. Profesor, la historia clínica, sí, en el caso del proceso de citas médicas, puede ser que también te pidan a ti como analista registrar la historia clínica del paciente. Eso también es un objeto. La historia clínica es básicamente un documento donde uno registra ahí, pues, ¿no? Los datos, el historial clínico del paciente. Entonces, eso también es un objeto y como tal es una entidad. También podría crear, por ejemplo, la entidad Carnet. Sí, en el caso de una biblioteca, puedo tener en este caso la entidad Carnet.
¿Cuándo creo la entidad ataúd? En el caso de una funeraria, ¿no? Para tener el registro de todos sus ataúdes. ¿Cuándo creo la entidad bus? En el caso de una agencia de transporte, puedo tener la entidad bus. ¿Cuándo creo la entidad avión? En el caso de una aerolínea. ¿Cuándo creo la entidad boleta de notas, matrícula? En el caso de un colegio, de un instituto. En ese contexto, en ese tipo de negocio, en la base de datos probablemente necesiten también registrar las matrículas de los estudiantes, las notas de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, también tengo que registrar una boleta de notas. ¿Cuándo creo la planilla de pago y la entidad boleta de pago? En el caso del proceso de pago que tiene toda empresa por tema de salario de sus empleados. De repente quieren hacer un sistema de planilla y pagos, entonces le dicen, Luis, ¿sabes qué? Quiero que implementes un sistema de planilla y de pagos. Entonces, él de por sí ya sabe que tiene que existir en su base de datos un objeto, una entidad, una tabla a futuro que se llame planilla de pago y boleta de pago. Cuando creo, por ejemplo, en este caso, la entidad contrato de alquiler. En el caso, por ejemplo, de repente es una, por ejemplo, a ver, contrato de alquiler. Ok, vamos a suponer como por ejemplo los portales, que también ¿cómo se llama? Tiene una especie de negocio que se llaman los estacionamientos o parqueo. Entonces, cuando va el automóvil, por ejemplo, a estacionarse en un espacio, es un alquiler, ¿no? Un pequeño espacio, le dan un ticket y todo. O de repente es una empresa que tiene oficinas, que tiene de repente que alquila oficinas, departamentos, vamos a suponer que alquila sus oficinas para determinados eventos y se hace un contrato de alquiler, ¿no? Mira, sabes que vamos a hacerle un contrato formal y necesito registrar pues el número del alquiler, los datos de la persona que está alquilando, el tiempo del contrato, de qué fecha a qué fecha. Esos datos ya vendrían a ser los atributos del alquiler, ¿correcto? Pero la entidad como tal, podría yo ponerle en mi tabla o en mi entidad, en mi base de datos, contrato-alquiler. Contrato-empleado. ¿Cuándo creo la entidad contrato de empleado? El contrato empleado básicamente es cuando voy a contratar un nuevo empleado para mi empresa, entonces tengo que hacerle un contrato formal. Ese contrato que generalmente suele tener 3, 4, 5 páginas, también hay que registrar. También podría tener el contrato de venta, ¿sí? De un inmueble, vamos a suponer que es, no sé, una entidad bancaria o de repente es estas empresas como Imagina que venden departamentos, entonces se hace un contrato. Entonces, ese contrato es un objeto, es un documento, por lo tanto, también se debe almacenar en la base de datos. Entonces, se crea la entidad contrato de venta. Tenemos también el boleto de entrada. ¿Cuándo creo la entidad boleto de entrada? En el caso, por ejemplo, de un cine. ¿Sí? Anteriormente en los cines también se emite, se registra lo que se llama el boleto de la entrada, ¿no? El recibo, por ejemplo, de pago, ¿sí? En el caso que fuera, no sé, una entidad de servicio, como por ejemplo de agua o de luz, de repente te llama Sedapal y dice, mira, queremos mejorar nuestros sistemas de pagos, y entonces necesitas pues en la base de datos emitir un registro que se llame, en este caso, una entidad que se llame recibo de pago. La entidad libro de reclamaciones generalmente se crea para toda empresa. Muchas de las empresas actualmente tienen el libro de reclamaciones de forma física, que es un cuaderno, ¿no es cierto?, donde tú expresas ahí tu queja, tu malestar frente al servicio o al producto que te están vendiendo, pero la empresa, que ese proceso que lo tienen en físico, lo quieren ahora digitalizar. Entonces tienes que tener a futuro una tabla, una entidad que se llame pues libro de reclamaciones, donde yo ahí registre toda la información que corresponde al libro de reclamaciones. Ese detalle vendrían a ser sus atributos, ¿correcto? ¿Cuándo creo la entidad habitación o reserva de habitación? En el caso de un hotel, ¿no? Básicamente en un hotel, si queremos sistematizar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones, entonces tengo que registrar, ¿no? En qué habitación, ¿no? El número de la habitación, qué habitación, en qué piso se encuentra, ¿sí? El precio, y esos son atributos, pero la entidad como tal se llama habitación. Y la reserva es un objeto, sí es un documento donde probablemente el recepcionista, ¿no? Tome los datos del cliente, ¿no? De la reserva que quiere hacer de determinada habitación.
Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber. Ok, entonces esas son las listas de entidades en cuanto a objetos, ¿sí? En cuanto a objetos. ¿Cuándo puedo crear una entidad, en este caso, que representen lugares? En el caso de los lugares, por ejemplo, yo podría tener la entidad continente, la entidad país, la entidad departamento, ciudad, provincia, distrito, la entidad urbanización, para tener registrado todas las urbanizaciones de mis clientes en donde viven. Por ejemplo, también la entidad zona, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Esos vendrían a ser sus atributos. La entidad, por ejemplo, ubigeo. Muchas veces crean en algunas bases de datos la entidad ubigeo, que esta a su vez va a almacenar datos como el departamento, la provincia y el distrito. Es decir, unen estas tres entidades en una sola y le cambian de nombre y le ponen simplemente ubigeo, la entidad ubigeo. Pero pueden en este caso detallarlas, sí, pueden detallarlas, por ejemplo, departamento, provincia y distrito, sí, efectivamente. Ajá, hay una pregunta, a ver, ¿qué me dice Nehemías? Entidad y atributo, entiendo que sus atributos son a criterio de cómo trabaja la entidad. No. A ver, Nehemías, clarifico. La entidad hace básicamente referencia a cuatro conceptos o a cuatro aspectos. Las entidades pueden ser básicamente personas, lugares, cosas o eventos de interés. El tipo de información, ojo acá, el tipo de información que el cliente quiera almacenar de esa entidad, por ejemplo, qué tipo de información quieren almacenar del cliente, eso vendrían a ser los atributos, ¿correcto? El tipo de información que se quiera almacenar respecto a la entidad que estamos identificando, eso vienen a ser los atributos. Sí, va a depender básicamente del criterio de qué tipo de datos quieren tener por ejemplo, qué tipo de datos queremos tener del médico, qué tipo de datos o qué atributos queremos tener del paciente, qué atributos queremos tener de repente, no sé, del pasajero. Entonces, esos atributos que queremos almacenar del pasajero son básicamente los atributos que yo voy a tener que almacenar en la base de datos, ¿correcto? Bien, también existen entidades que pueden representar, me dicen, eventos de interés. Los eventos de interés, y aquí sí hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿Por qué? Porque las personas son una cosa, las cosas o los objetos son otra, los lugares ya lo identificamos. Los eventos de interés son básicamente elementos abstractos, es decir, intangibles. Ok, Alexander me formula una pregunta. Me dice, ¿el SOAT y la revisión técnica de un vehículo cuenta como entidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el SOAT y la revisión técnica son objetos, son documentos. Por lo tanto, yo podría tener también una entidad llamado SOAT o llamada revisión técnica en el caso que necesite yo almacenar información. Vamos a suponer que es así como Faranet, ¿no? Faranet lo que se llama, que es una empresa que tiene que supuestamente tener registrado los datos de qué clientes y de qué automóviles han pasado revisión técnica. Entonces sí, porque obviamente pueden ser considerados entidades. Que la revisión técnica tenga sus propios atributos, sus propios datos, claro que sí, y eso ya vendrían a ser sus atributos. Bien, cuando hablamos de eventos de interés, ¿a qué hacemos referencia? A elementos abstractos, como por ejemplo la sección, nivel de estudio, el semestre académico. Son elementos intangibles. Yo no puedo tocar la sección, no puedo tocar el nivel de estudio, no puedo tocar de forma física el semestre académico, pero existe, claro que sí, 2021, 2022. Por ejemplo, el itinerario o programación de viaje. Es también una entidad, también se considera una entidad, es un evento de interés. Por ejemplo, el itinerario de vuelo o programación de vuelo, que también existe y es en este caso, evento de interés. La programación o el horario de clases, el cronograma de pagos, el tratamiento médico, el examen médico, un examen clínico, ¿sí? La disponibilidad médica del doctor, ¿correcto? También es considerado una entidad. Georgina me hace acá una pregunta, me dice, o aclaración, me dice, entonces, profesor, los atributos son las características de la entidad. Correcto, Georgina, es correcto, así es. Todas las características
o datos que queramos almacenar de esa entidad vendrían a ser los atributos. Así es correcto. Por ejemplo, otro evento de interés viene a ser el préstamo de los libros, en el caso de la biblioteca, ¿no? Te decía que la biblioteca quiere sistematizar su proceso de préstamo de libros, entonces tengo que tener también la entidad préstamo de libros. También podría tener, por ejemplo, la entidad vacante, ¿no? La vacante de un estudiante de repente del apoderado, ¿no es cierto?, de un escolar, va al colegio y solicita una vacante de estudio. Entonces también podríamos tener la entidad vacante. Finalmente también tenemos la entidad facultad, especialidad, que son también elementos intangibles, son eventos de interés, no podemos tocar. El curso o la especialidad, el curso de ingeniería de requerimientos, por ejemplo, ¿no? Yo ahí registraría diseño de base de datos, registraría, por ejemplo, algoritmos, programación, esos son la información, ¿sí? Pero la entidad se llamaría curso o se llamaría asignatura, que va a tener sus atributos, sí, código del curso y el nombre del curso. Esos serían sus atributos de la entidad curso. Ok, Nehemías me dice, lo que dijo Georgina era lo que quería decirle. Ah, ok, sí, ajá, es correcto, así es. Por ejemplo, en cuanto a la categoría, si bien es cierto, la categoría también viene a ser considerado una entidad porque representa un evento de interés. Y finalmente, la marca también es considerado un evento de interés. Y finalmente también tenemos el laboratorio de un medicamento. Sí, el laboratorio de un medicamento, el laboratorio se refiere básicamente, por ejemplo, si es Roche, si es Abbott o si es Ercil. Claro, es una marca, ¿no? Pero no es considerado, no se registra como tal, sino se le llama laboratorio, ¿no? Laboratorio medicamento. Es también considerado una entidad, ¿correcto? Bien, y finalmente también tenemos que las entidades se pueden clasificar, las entidades pueden ser clasificadas en tres tipos. Tenemos entidad fuerte o entidad padre, la entidad débil o entidad hija, y finalmente también tenemos la entidad asociativa, ¿correcto? O sea, que quede claro que aparte de ese concepto de que existe una entidad o que hay entidades que pueden representar personas, que pueden representar cosas, que pueden representar eventos de interés, que pueden representar básicamente un lugar. Estas entidades también se pueden clasificar o subclasificar en este caso, entidad fuerte, débil o asociativa, ¿correcto? O sea, también hay una clasificación. Ok, Georgina me dice, profesor, cierto, puede ser una entidad, ok, la cantidad de entradas, categorías, entradas, zona VIP, general, son sus atributos. Ok, en el caso de un concierto, sí, yo puedo tener también la entidad concierto, es verdad, yo tengo la entidad concierto y número de entradas, en este caso sería tipo de zona sería el atributo. Cuando tú dices zona VIP o general, ya no son atributos, serían los datos que vas a registrar en la entidad. Ojo con eso, perdón, Nehemías, ya Nehemías me hace la aclaración. Sí, Nehemías, cuando yo creo la entidad concierto como tal tiene sus propios atributos. Tiene por ejemplo, código del concierto, puedo tener el número de repente de entradas que se han vendido, puedo tener también el tipo, ¿sí? El tipo de zona. Tipo de zona vendría a ser el atributo. Cuando tú hablas de zona VIP y zona general, vienen a ser ya los datos que tú vas a registrar dentro de la tabla. Así es, tipo de zona. Observación. Es importante señalar que el nombre de las entidades dentro de una base de datos deben denominarse en singular. Ajá, acá hago una aclaración. Nunca pongan marcas, ni digan clientes, ni digan empleados. Por lo general, como buena praxis, siempre se habla en singular, ¿correcto? Marca, por ejemplo, marca. Por otro lado, los nombres de las entidades no deben contener espacios en blanco, tampoco utilizar el signo de tildación. Ok, si ustedes de repente tienen el nombre de una entidad que lleva tilde, no le pongan tilde, por favor, simplemente lo ponen en mayúscula o obvian la tildación en el nombre de las entidades. Así como también deben evitar el uso de caracteres especiales. Ojo también con ese detalle.
no pueden colocar ñ ni tampoco el arroba, tanto en el nombre de las entidades como los atributos. Vamos a suponer que alguien dice, profesor, el cliente tiene el atributo de dirección, ¿verdad? Sí, es correcto. Profesor, y en el caso de la dirección, tiene que tener una dirección lleva tilde, ¿sí? ¿Y qué? ¿Le voy a poner tilde en la columna? No, no le pones tilde. Simplemente escribes dirección sin tilde, ¿ya? Si tienen algún atributo o alguna entidad que lleva la ñ, como por ejemplo, vamos a suponer año de nacimiento, no le pones año, le pones año con doble N, por ejemplo, no lo puedes omitir, ¿correcto? Bien, jóvenes, voy a quedarme por ahora en este punto, ¿sí? Yo, por favor, les pido que revisen el material, se encuentra en la plataforma, esta teoría. La próxima sesión vamos a retomar parte de esta explicación. De repente, para resolver alguna consulta o alguna duda que ustedes tengan, entonces, con gusto yo los atiendo. ¿Qué me dice? Sí, en realidad, Jordina, es una mala praxis, es una mala praxis. Muchas veces algunos colegas suelen ponerlo en plural. No significa que esté mal, solo que es una mala práctica. No debería digamos, de ser así. ¿Correcto? Bien, jóvenes, entonces creo que hasta aquí hemos ya concluido, ¿sí? Nuestra clase. Así que, por favor, si han registrado su asistencia, ¿sí? A través del chat para poder registrarlos, ¿ya? A ver, tengo aquí a Santa Cruz, Vilca, ¿correcto? Nehemías Mendoza, ¿verdad? Presente, profesor, presente. Mendoza Yachi, ajá, estoy tomando nota. Figueredo, ¿no? Figueredo. Ramírez, profe. Ramírez. Ok. Briseño. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Presente, profe, presente. ¿Quién es Ramírez? No conozco. Flores Pariona, ¿verdad? Flores Pariona. Alguien que se comunique con el delegado Cruz. Presente, profesor Está asistiendo a Alexander. clases. Bien. Ayudémoslo. Ok, jóvenes. Entonces, yo ya he tomado nota de su asistencia. Hasta aquí entonces. Juan Vázquez, profe. Sí, por favor revisen el material que está ya en la plataforma. Hay actividades que se van a, digamos, ¿cómo se llama? Se van a tener que finalizan el día viernes. Por favor, cuidado con ese tema. Bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Revisen el material. Hay foros que responder. Cuidado con las fechas. No se pasen en el tema de las fechas. Y repasen. ¿Sí? Espero haber sido lo suficientemente claro el día de hoy con respecto a este tema. La próxima clase ya haremos algún ejercicio en vivo, práctico, para que puedan ustedes tener una mejor dilución del tema. Bien, gracias. Hasta luego. Nos vemos.